Antes de llegar a conclusiones sobre lo que creemos que debe ocurrir ahora, me gustaría volver al carácter histórico de la decisión. Dice don Justo Sierra, en su extraordinario libro La evolución política del pueblo mexicano, publicado ahí por el 908, dice textualmente: en México nunca el poder ha pasado de un bando a otro por la vía pacífica, siempre ha sido por las armas. Ya no investigamos a Augusto porque el mejor historiador lo damos por bueno. Como después de entonces tampoco ocurrió, porque lo de Madero fue una revolución, y luego el mismo partido, por muy distintas razones, continuó eligiéndose. La vez primera que pasó de un bando a otro, de un partido a otro, por una vía pacífica fue en el 2000. ¿Sí? Alternancia. Ahora, eso no quiere decir que esté garantizado que sea por la vía democrática, aunque parezca una contradicción. Ahora se habla de democracias coloniales, que se implanta toda la forma de la democracia, pero se debe el poder a los medios de información privados, se le da hasta los excedentes petroleros a los gobiernos que los tienen para que manipulen. No hubo una gran manipulación de la elección. ¿Cuáles serían los principales vicios del proceso electoral, a tu manera de ver? Bueno, yo creo que hay varias cuestiones. En un proceso, como señalaba hace un momento, que es tan complejo como este, que dura tanto y que involucra tantas instituciones, puede haber irregularidades de muy diverso tipo, de muy diverso tamaño. Arturo señalaba hace un momento algo que es muy importante, que no hay que perder de vista: las irregularidades que resulten determinantes para el resultado de la elección. Porque hay irregularidades que son faltas administrativas, hay otras irregularidades que son delitos electorales, hay otras irregularidades que son causales de nulidad de la votación en casilla, en el distrito o en la entidad, y hay otras irregularidades que pueden dar lugar a la nulidad de la elección. ¿Cómo cuáles? En el caso... El que el gobierno, el Ejecutivo haya gastado 1.850 millones de pesos en spots de radio y televisión dirigidos a atacar a un candidato, ni siquiera a defender a uno, a atacar a un candidato. ¿No es causa de nulidad de elección? Es algo que se debe contemplar, porque el presidente de la República, al proceder como lo acabas de señalar, de alguna forma está abandonando la alta investidura que se le ha dado de ser presidente de todos los mexicanos para convertirse en presidente, en ser presidente de un grupo político, de un partido político. Lo propio de la democracia es ejercer el poder no para la mayoría que lo eligió, sino para toda la población. Una especie de reelección disfrazada, así la podríamos llamar. Yo creo, licenciado, que a Vicente Fox se le dificultó ser jefe de gobierno, pero ser jefe de Estado es algo demasiado sofisticado para su nivel cultural. Entonces, evidentemente no honró su función de jefe de Estado en este proceso. Su discurso recurrente contra el pasado, PRI, contra el populismo, coalición, es claro a favor del candidato de la derecha. Entonces, evidentemente, la injerencia del presidente de la República es una variable que afecta los principios rectores de la función electoral. La propaganda negra de Andrés Manuel López Obrador prohibida por la ley. Es un peligro para México. Los spots de las organizaciones empresariales encabezadas por el Consejo Coordinador Empresarial, que de manera expresa en el COFIPE los terceros no pueden patrocinar spots ni a favor ni en contra de ningún candidato, coalición o partido. La compra del voto, que esta es una realidad ante el la uso de los brutal programas, desigualdad social, de los programas sociales, el uso de los programas sociales, la parcialidad del Consejo Presidente del IFE, que viene a asnar, a hacer proselitismo abierto por Felipe Calderón y no dice una jota de palabra. 2 meses después multan al PAN, pero apenas el presidente Hugo Chávez en Caracas sale a defenderse de un spot del PAN donde le agreden, y entonces el consejero presidente sí sale a recriminarle a Chávez que no se meta en el proceso electoral, más todo lo sabido cuando dijeron que no tenían facultades porque la libertad de expresión no podía coartarse en campañas de denuesto y de agresión contra López Obrador, que el tribunal le dice: retira ese spot, pero además sí tenías facultades porque la libertad de expresión, valga la expresión, no es libérrima, está acotada al sentido alto que tienen que tener las campañas, y lo debiste haber hecho en tiempo y forma, no que ya hicieron daño. ¿De qué tamaño? ¿De .58? Todo eso tiene que valorarlo el Tribunal Electoral. Son instituciones de interés público, los partidos subsidiados con fondos públicos, por lo tanto deben acatar valores públicos, es obvio. Ahora, no estamos aquí en una contradicción, no, voy al punto. Por la manera como está construida la ley, si ellos no quieren abrir más casillas para determinar quién ganó,
se quedan arrinconados, digamos, ellos mismos, contra o dar la razón a alguno o declarar la nulidad. Ahora, curiosamente, yo vuelvo a lo dicho, el ciudadano no está pidiendo que el voto se anule, sino que el voto cuente. No hay aquí una trampa, no, debería haber un procedimiento más sencillo que en todo caso supiera quién ganó, o esto es imposible. ¿Cómo ves la salida de la nulidad? No es la que está pidiendo la coalición, no es la que está pidiendo la ciudadanía, pero ¿cómo la ves tú? Ocurre lo siguiente. ¿Es la única posible? Ocurre lo siguiente, el Tribunal Electoral ha dispuesto que si no se cumplen los principios rectores, dice, el cumplimiento de los principios rectores de la elección son imprescindibles. El cumplimiento Legalidad, de los certeza. principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad. Independencia de los que órganos. es fundamental. Sí, El de IFE los no la partidos. tuvo, como dice Arturo. Sí. Ahí ya se violó un principio. Sí. El IFE no actuó con independencia ni con imparcialidad. Creo que eso es claro. Cuyo cumplimiento debe ser imprescindible para que una elección se considere producto del ejercicio popular de la soberanía. Esa es una. Esa es ¿Esa es una absolutamente claro. jurisprudencia? Sí, del Tribunal Electoral. Entonces, aquí se está definiendo cuál es la actuación que debe tener el tribunal. O sea, puede tener cualquier otra, pero al no haberse aplicado estos principios rectores, y repito, no puede considerarse esta elección producto del ejercicio popular de la soberanía. Es lo que se está defendiendo, la soberanía, no al IFE, no al TRIFE, bueno, ya no se llama TRIFE, no al partido tal, no al candidato fulano, la soberanía de la nación expresada a través del voto público. Si así ¿Cuál es, la soberanía ya se expresó, la repetición del ejercicio podría evitarse. ¿Cómo se evita? De que no nos manden, perdona la metáfora deportiva, ¿no? Es decir, si no puede decir si estuvo en offside o no estuvo offside, porque si hay offside la sanción, pues se anula el gol, y si se anula el gol ganó el otro partido. Si declara empate, es como irnos a penaltis, ¿no? ¿La soberanía pudo irse a penaltis? Lo que ocurre es que el tribunal probablemente llega a la conclusión de que no está en condiciones de declarar la validez de la elección. No estamos hablando de nulidad, no estoy hablando de castigo, no estoy hablando de penalización. ¿Y cuál es el Simplemente estoy diciendo que el tribunal probablemente, en las condiciones en que estamos Eso ahora... se actúa de buena fe. Sí, se actúa de buena fe. Y de su propia jurisprudencia. Y de su propia jurisprudencia no está en internacional. condiciones de calificar como válidas las elecciones, con todas las consecuencias que ello conlleva. ¿Y qué se aplica? ¿El artículo 84, 85 de la Constitución? Bueno, para el caso de que no hubiera presidente La falta electo, absoluta. en ese momento se ¿Pero tiene que hubiera nombrar un cuándo? presidente. El primero de de diciembre. Si no hubiera un presidente en los términos de los artículos 84 y 85 se tiene, y si el Congreso está reunido como lo es por las fechas, tienen que nombrar un presidente interino. Y aquí algo que me resulta fundamental aclarar, lo nombra el Congreso de la Unión, no las cámaras. ¿Me explico? Congreso pleno. El Congreso Entonces pleno tiene que ser el día estar primero. Tiene que estar reunido, puede ser el día primero. Pero antes de la ceremonia, porque si no, ¿a quién No, puede entrega? ser el día primero, puede ser el día siguiente. ¿Y pero qué en fin. pasó con Portesil? Porque el único caso de un presidente interino del siglo XX en México fue el de don Emilio Portesquil. Para que la gente se acuerde, asesinan al presidente electo, Álvaro Obregón, que en realidad estaba reelecto, allí en el restaurante de La Bombilla, en Insurgente Sur, donde ahora está su monumento, y todavía es el presidente Calles. Entonces, al llegar, sí, el término del mandato, nombran al gobernador de Tamaulipas, Emilio Portesquil, ¿no? No estoy sugiriendo ningún gobernador de por mí, que fue una solución histórica, también fue don Benito Juárez, ¿no? Que él entró por Ministerio de Ley, porque es el presidente de la Corte. Entonces, ¿qué pasaría? Eso sería un gobierno interino de mayoría, porque lo elige la mayoría del Congreso, que es una variante interesante. No, y aquí déjame hacer una puntualización que creo que es fundamental empezar a aclarar. Porque es primeramente el Congreso de la Unión, no las cámaras, separadamente. Con mayoría de 2 tercios presentes. Exacto, con un quórum. Calificado. Con un quórum de asistencia calificado de 2/3 partes. Pero por mayoría sí. Y después, una vez que se configura ese quórum de Mayoría asistencia de simple. 2/3 partes, entonces sí ya se nombra a la persona por simple mayoría. Así es. ¿De acuerdo? Arturo, esta no es la hipótesis que se está buscando. ¿Cómo podría, insisto, todavía el Poder Judicial de la Federación componer el agravio
y dar la victoria a quien la merece. Todavía es posible. Con el recuento. Con la reposición del escrutinio y cómputo de la totalidad de las Que casillas. lo puede ser todavía, ¿eh? Que jurídicamente se puede, tan se puede que los concluyó ayer para 11.839 Así casillas, es. porque decían Había que no se tiempo. podía. Segundo, todavía existe el tiempo. Y tercero, la mejor solución para este país es que quien vaya a resultar proclamado presidente Tenga la electo, legitimidad. si es el caso, tenga legitimidad para enfrentar los retos de la gobernabilidad democrática. Imagínese un presidente consumido en legitimarse ante los mexicanos y no en enfrentar el desafío del narcotráfico que tenemos en el país, que le espera a los O mexicanos. defender la soberanía del país frente al extranjero. también. Porque podemos salir Son terriblemente muchas. debilitados. ¿Y tú crees que se atrevan? Espero que se atrevan por el bien del país. ¿Tienen ellos los medios para componer esto? Efectivamente, como dice el licenciado Arturo, pueden ellos hacer el reconteo. De hecho, ya lo hicieron. Lo que pasa es que lo limitaron, lo acotaron. ¿Y tú crees que pueden revisar esa decisión e ir sobre más casillas? Sí. ¿O ya se autolimitan? Sí, No, perdón. siempre queda, ellos son de última instancia, son órganos de última instancia, tienen plena jurisdicción, Suprema. pueden ordenar, tomando en cuenta los resultados de esta primera revisión, de esta revisión que se convertiría en primera, ordenar una segunda o una tercera. ¿Pero qué casillas tomarían? ¿Las impugnadas o de modo aleatorio, muestral? Todo, tienen que revisar toda la elección, su obligación, su razón de ser del tribunal es cuidar el voto público, no cuidar los intereses de tal o cual partido. Eso es lo que no hay que perder de vista. Y el interés de cuidar la soberanía expresada a través del voto público implica un universo del cual no se puede, no se debe sustraer el De tribunal acuerdo con tu electoral. experiencia como magistrado del tribunal anterior, no de este, ¿verdad? Antes de que fuera del Poder Judicial estuviste tú. Tribunal Electoral El Federal. Tribunal Electoral de la Federación. ¿Tú crees que ellos pueden revisar? Porque ellos fallaron dos incidentes, uno del cómputo total y uno del parcial. ¿Pueden volver al primer incidente? o Yo no? no, yo creo que el tribunal tiene plena jurisdicción para adoptar y las medidas que estime conducentes para efectos de cumplir con la trascendente responsabilidad que se le ha confiado. Dicen quienes saben, hay un proverbio inglés muy interesante al respecto que dicen que la primera condición para salir del pozo es dejar de seguir cavando más profundo. Un poco sería Pero el que con término. estos cómputos ya están saliendo, ¿no? ¿Usted cómo la ves tú? Yo destacaría en la carta con que Leonel Castillo, presidente del tribunal, le contesta a Alberto Beñé, presidente de Alternativa Democrática, que no van a firmar el acuerdo de civilidad porque les toca juzgar la elección, dice que en la etapa de calificación ellos tienen que obrar en vigilancia de los principios rectores, independientemente de que se lo pidan o no los partidos. Exacto. Y que haya habido o no juicios de inconformidad. Exacto. Si ellos consideran que por el lado de los juicios de inconformidad no pueden hacer el recuento total porque no fue solicitado ortodoxamente por la coalición en todos los casos, Podían sino sustituirlo. invocando, lo podrían hacer en el momento de la calificación, porque la calificación implica tres momentos. Primero, hacer el cómputo nacional definitivo, ahí tendrían la oportunidad para mejor proveer de hacer el recuento total. Así es. Segundo, valorar lo cuantitativo y lo cualitativo para, en su caso, declarar válida la elección o no declararla válida. Entonces tienen dos vías. Y tres, declarar o no presidente electo. Claro, tienen- Si no lo hacen en los juicios de inconformidad porque aplicaron un criterio Así en es. el resolutivo del incidental ejecutorio muy estrecho de certeza en la casilla, lo podrían hacer en el momento de la En calificación. suma, solo hay dos posibilidades. O siguen abriendo casillas, casa o el cal. Se va a voltear el resultado de elección, porque es curioso que toda casilla que se abre, la diferencia va a favor de la coalición. ¡Qué casualidad! El ¿Qué? 80% de casillas tienen error aritmético. Y el 80% de una aritmética. O bien, sigue el cómputo y entonces cambia el resultado de la votación y hace presidente electo al observador. O no lo sigue y en ese caso declara la nulidad de la elección valorando lo conjunto. Lo que yo ya no veo es por qué camino pudiera levantar la mano a Felipe Calderón. Yo creo que sería un inmenso agravio a la nación. Pues muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Por favor.